Mario Cimadevilla es senador nacional de la Unión Cívica Radical y ya está aquí con nosotros. Mario, gracias por venir. No, un gusto para mí estar acá. Muy gentil. Bueno, ayer hubo dictamen finalmente de comisión para llegar al recinto el próximo miércoles, la famosa ley de bono soberano. ¿Toda la oposición va a votar al unísono en contra o va a haber alguna decisión y algunos acompañarán el proyecto del oficialismo? No sabemos que irán a hacer otros bloques. El nuestro va a votar en contra. Y a ver, yo acá quisiera marcar algunas cuestiones, porque el ministro ayer fue bastante agresivo en su exposición, diciendo de que si no acompañábamos esa ley, íbamos a terminar ratificando la sentencia de Griesa. Yo ayer advertí, después que el ministro explicara por qué tiene dificultades para entender algunas cosas, ¿no? El ministro, yo se lo dije, públicamente usted ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que interfiera ante Griesa porque la sentencia es ilegítima. El ministro tiene una concepción del poder muy particular. Él cree que si el Poder Judicial o el Poder Legislativo no actúan como el Poder Administrador, se equivocan. Y que el Poder Administrador puede corregirlo, digamos, puede claro, de aquí la dificultad que él tiene para entender lo que es una sentencia firme. No entiende lo que es una sentencia firme. No entiende lo que es la decisión de otro poder del Estado. Y a mí lo que me preocupa de esta ley es que revoca el mandato que tenía el Banco de Nueva York, el BONI. El BONI es el banco que habían designado para pagar Kirchner-Labaña para pagarle a los tenedores de bonos que habían entrado en el acuerdo. Bien, le revocan el poder al BONI. ¿Quién lo va a pagar? Dicen, vamos a hacer un fideicomiso en el Banco Nación. Y el que no lo acepta, que elija otro fiduciario. Bueno, pero si yo quiero seguir cobrando con el BONI, o no acepto el Banco Nación, o se me ocurre difícil que alguna otra entidad bancaria, sabiendo que hay una sentencia de la justicia norteamericana como la que hay, no tenga miedo de que si contribuye al pago, se la tilde después de ser cómplice del no acatamiento de un fallo judicial. En París, sí, claro, Londres, pero, a ver, en donde fuese. Es decir, lo más probable es que entren en default también los bonos que queremos pagar. Es decir, esto es lo que me parece que el gobierno no está advirtiendo hoy con esta ley que manda al Congreso. Que no es una ley para ratificar o no la sentencia de Griesa. Creo que van a generar más dificultades que las que hoy tienen. Esto es lo grave del tema. O sea, ¿usted cree que no solo no resuelve el problema, sino que agudiza el problema? Lo puede llegar a agravar, vuelvo a repetir. Le revocan al banco encargado del pago, le revocan el poder para pagar. Bueno, ¿quién va a pagar esos bonos? Nación Fideicomiso. ¿Sabe qué argumento utilizan? ¿Quién no va a querer venir a cobrar? Todo el mundo quiere cobrar. Van a venir a cobrar. Esto fue el argumento que nos dijeron. Es decir, y al no haber otro agente de pago... Ahora, ¿eso cambia jurisdicción o no? Cambia por lo menos el domicilio del pago. ¿Y si cambia el domicilio del pago? La ley, si bien no cambia la jurisdicción, cambia el domicilio del pago. Porque dice, o está proponiendo la ley, que pague el fideicomiso Banco Nación. Yo soy un bonista que tiene un bono reestructurado y que el gobierno me viene pagando regularmente en el BONI. En el BONI. Entonces el gobierno me dice, mire, no te puedo pagar porque tengo un fallo de Griesa. Venite a Buenos Aires en un fondo fiduciario y ahí cobras. Sí. Yo digo, bueno, acepto. Eso implica que yo deniego luego litigar bajo la jurisdicción neoyorquina si algún gobierno lo que cambian es el futuro. domicilio de pago, no la jurisdicción. Si existiera algún problema legal, vamos a tener que volver a Griesa. Porque la jurisdicción... Otra cosa, hablan de la soberanía. ¿Qué soberanía si nosotros fuimos, el país, el Estado argentino, Néstor Kirchner y Labaña concretamente, fueron los que aceptaron la jurisdicción del juez Griesa? Es decir, estamos litigando con Griesa porque nosotros fuimos a ver a Griesa, no porque Griesa haya intervenido porque él haya querido. Sí, que Griesa además es una circunstancia. Es decir, recuperar la soberanía. ¿Qué soberanía? Si por lo menos la facultad que tienen los jueces para dirimir cuestiones la hemos trasladado a Nueva York. Es decir, y no la vamos a recuperar con esta ley porque Griesa va a seguir siendo el juez de tal causa. De cara al futuro, este mismo planteo podría darlo un próximo gobierno si es que hubiera inconvenientes con los acuerdos con China, que tienen jurisdicción en Londres, o los acuerdos con Chevron, que tienen jurisdicción en Nueva York. Así es. Pero este gobierno incurre en un montón de contradicciones, ¿no? Es decir, en los fundamentos del proyecto de ley que mandan de la reestructuración esta de la deuda, hablan muy mal de todas las empresas que tienen domicilio en Delaware, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Chevron tiene domicilio ahí y nosotros contratamos. Hablan de no prorrogar más la prórroga de la jurisdicción y lo vienen hablando de antes del acuerdo con los chinos. Y prorrogamos la jurisdicción y a Londres. Convengamos que Inglaterra es un país que ha tenido conflictos con la Argentina, ¿no?
Es decir, por eso digo, es decir, estas contradicciones un conflicto en las que allí sería incurren, ideal para la bandera Argentina versus Inglaterra. Bueno, pero es decir, tratar este tema de la reestructuración de la deuda como patria o antipatria, tratar esto como que si no sancionamos la ley estamos dándole o avalando la sentencia a Grecia como si fuéramos un tribunal de alzada en el Congreso, es un disparate. A ver, yo creo que todos los argentinos pensamos lo mismo de Griesa, pensamos lo mismo de los fondos buitres, de la avaricia que tienen para hacer dividendos con la compra de bonos. En esto vamos a coincidir todos. Lo que estamos cuestionando es el procedimiento que han llevado a cabo para pagar estos bonos. O sea, esto es lo que estamos no al chancho, sino al que le da de comer. ¿Y quién le da de comer? ¿Quién le ha dado de comer? Ahora, Cimadevilla, a propósito de estas cuestiones y de estos debates, también al recinto va a llegar la modificación de la ley de abastecimiento. Digamos, que ha tenido algunas modificaciones, pero que no invalida que muchos industriales digan que si se aprueba tal cual ha sido aprobada en el Pleno de Comisiones ayer, efectivamente también vayan a la propia justicia, digamos. ¿Usted cree que es una ley más razonable después de las modificaciones? No. No. A ver, yo creo que no pasa un test de constitucionalidad. Creo que no lo pasa. ¿Pero por qué básicamente? Porque afecta directamente el derecho de propiedad, esto es cierto lo que dicen los industriales, ¿no? Es decir, si un burócrata del Estado se puede meter en una empresa y interferir en todos los procesos de producción, de comercialización, es decir, pueden incluso prevé la ley que se obliga a producir a pérdida, evidentemente esto vulnera los derechos constitucionales. A ver, nosotros tenemos una constitución de corte liberal desde 1853 hasta ahora. Con una mayoría peronista se ratificó en el año 94 en su estructura. Entonces, respetemos este esquema, o cambiémoslo, pero cambiémoslo en serio. Con lo cual hay que habilitar un camino para la reforma constitucional. Claro, pero no hay otra manera, digamos, ¿no? Yo creo que no pasa un test de constitucionalidad. Y pone en riesgo esto de que un burócrata del Estado pueda meterse a interferir en todo el proceso productivo. Obligar a producir, es un disparate. Ahora, lo que se modificó es que no se puede incautar sin juicio previo. Ayúdame. Sí, morigeraron algún tipo de cosas respecto de las multas, respecto de esto. Apartaron a las pymes. Pero exactamente, pero en esencia, la ley sigue siendo lo mismo. Y acá, seamos sinceros, hoy, yo lo decía ayer, ¿no? Tenemos la paradoja de la Argentina. Tenemos de presidente una abogada exitosa y perdemos todos los juicios. Tenemos de ministro de Economía, porque él se dijo ayer que era exitoso, un ministro exitoso, y estamos en default y con un 40% de inflación, ¿no? Estas son las paradojas de la Argentina. Y a mí no me cabe ninguna duda que todo este paquete de leyes que han mandado tienen como finalidad disimular un poco el fracaso económico que está teniendo este gobierno, ¿no? Hoy estamos hablando de los fondos buitres, estamos hablando de la sentencia de Griesa, patria o buitre, estamos hablando de esta ley de desabastecimiento. Del cambio de la ciudad capital. El cambio de la ciudad capital. ¿Le gusta Santiago del Estero? A ver, mirá, primero la Presidente se dice ser patagónica, me llama muchísimo la atención que si quiere cambiar la capital, que la teníamos en la Patagonia después de la decisión de Alfonsín, en el caso de un posible cambio en Viedma, la pasa a Santiago del Estero, generando una discusión en la sociedad argentina que me parece totalmente inútil, totalmente inútil. ¿Que hay que cambiarla a la capital? Yo creo que sí, Y yo no soy original en esto, yo los invito a todos que lean el discurso de Alem. Cuando se capitalizó la ciudad de Buenos Aires, él se opone. Y su discurso en realidad es una profecía. Analiza lo que había sido la historia de la Argentina y el rol que había jugado Buenos Aires en todo el proceso de independencia. El puerto en particular. El puerto en particular. Y dice que capitalizar a la ciudad de Buenos Aires va a ser dejar enquistado definitivamente ese esquema donde un monstruo, una república macrocéfala, se va a adueñar del resto de las decisiones del país. Y esto es lo que hoy tenemos, ¿no? Aunque la ciudad no sea per se esa ciudad que se adueña del conjunto del resto del país, sino ese entramado del conurbano que es el que define electoralmente. Además ahora se suma este otro. Buenas observaciones. Además se suma este otro. Cimadevilla, respecto a la ley petrolera, digamos, ayer hubo una reunión, parece que acercaron postura con Zapag, también Martín Bussi, el gobernador de su provincia de Chubut. De todas formas no hay todavía fumata de la pipa de la paz, pero da la impresión que están más cerca que hace 48 horas de obtener una ley que establezca un marco regulatorio general en la Argentina para los hidrocarburos y que luego las jurisdicciones finalmente tengan ciertas libertades a la hora de otorgar concesiones y demás. ¿Va por el buen camino el gobierno ahí o no? A ver, si están más cerca de ellos, seguro que estamos más jodidos nosotros, ¿no?
Porque las concesiones, yo estoy seguro, a ver, yo lo vuelvo a plantear, para mí estamos ante una pelea entre pobres. Nación y provincia están peleándose por una porción pequeña de la renta para asegurar a las empresas la parte más grande de la renta. A ver, yo digo, estamos avanzando en la reforma de una ley ya vieja que ha pergeñado o ha diseñado un sistema o un modelo de concesión petrolera que no se usa más en el mundo. Yo pregunto, ¿por qué no avanzamos en una nueva manera de relacionarnos con las empresas en la explotación del petróleo? ¿Por qué nos intentamos otras vías, como han intentado México, como intentó Bolivia? Los países árabes dejaron este sistema de utilizarlo hace más de 40 años. ¿Por qué nosotros insistimos con un sistema de concesión en base a regalías que vienen de Carlos III? Creo que vienen las regalías, el sistema regalístico. No se usa más en el mundo. Yo creo que deberíamos avanzar en otra manera de relacionarnos para lograr en serio una política energética que nos permite el autoabastecimiento. De esta manera, este sistema está visto que no ha dado resultado. ¿El furor por el dólar, cree que termina? Ay, yo no creo con este... A ver, en la Argentina estamos acostumbrados a estos desbarajustes económicos, a estas corridas bancarias, a que de golpe y porrazo lo que valía 10 no valga nada, y ha sido siempre el dólar el reaseguro. En este clima de incertidumbre económica yo creo que la gente va a seguir volcándose al dólar con los efectos que esto va a tener, ¿no? ¿Está dispuesto a votar una ley que le imponga tributos al sistema financiero? Es decir, una ley que haga que paguen las transacciones financieras un impuesto. Sí, habría que discutir una reforma integral, ¿no? No solo este tema, porque fíjate vos en la Argentina quiénes son los que pagan impuestos. Los que producen, los que trabajan, los asalariados, ¿verdad? Es decir, los que producen, los que trabajan y los que consumen. Vamos a comprar un kilo de yerba y tenemos que pagar IVA. Ahora, los que especulan, no solo la actividad financiera, en la bolsa, se hacen operaciones por miles de millones de dólares, ganan miles de millones. Estos bonistas, por ejemplo, que estábamos hablando recién, deben ganar millones y no tributan un solo peso. Yo creo que hay que hacer una reforma integral de todo el sistema impositivo argentino. Y si en esa reforma llegamos a la conclusión de que el sistema financiero tiene que tributar, y bueno, que tribute. Lo que estoy seguro que no podemos seguir tributando, los que producen, los que trabajan y los que consumen únicamente. ¿El Estado es mucho? Es decir, ¿es demasiado grande? ¿Es casi elefantiásico por estos tiempos y ineficiente, como plantean algunos? ¿O es un Estado acorde a las circunstancias y a un país que requería recuperar el rol del Estado, digamos? A ver, yo creo que hay que recuperar el rol del Estado. Recién, en la entrevista anterior, se hablaba de cómo se ha concentrado o cómo se ha extranjerizado la economía con un gobierno que dice que tiene un Estado presente y que interviene. Bueno, evidentemente interviene mal. No es una cuestión de intervención o no. La vez pasada se planteó esta discusión con el Estado bobo o el Estado no bobo. El Estado no es ni bobo ni vivo, los vivos son los que lo administran. Sí, claro. Este es el tema, ¿no? Es decir, yo participo de la idea de que el Estado tiene que intervenir para regular los procesos económicos. Claro que participo. Hablando de los que lo administran, ¿Kicillof está dentro de los vivos o de los bobos? No, yo creo que de los bobos, los resultados están a la vista. Sí, los resultados están a la vista. O de los avivados, como quieran llamarlo, ¿no? Pero yo no puedo decir que es un ministro vivo cuando tenemos la inflación que tenemos, el desempleo que tenemos, el déficit que tenemos. Kirchner, cuando recién asumió como presidente, le preguntaron cómo estaba el país y dijo que era un país desastroso, ¿no? Estaba devastado, en bancarrota. Quinto subsuelo, dijo. ¿Por qué dijo eso? Y dijo por qué. Tenemos inflación, tenemos desempleo, tenemos déficit, tenemos una balanza comercial desfavorable, no tenemos energía. Hoy pasaron 10 años. Tenemos inflación, aumenta el desempleo, tenemos déficit fiscal, tenemos déficit en la balanza comercial, no tenemos energía y mucha corrupción. Que saquen las conclusiones los propios kirchneristas en base a lo que dijo Kirchner. ¿Qué opina del paro de hoy? Creo que es legítimo, ¿no? Creo que es legítimo por las motivaciones que tiene, y también creo que el paro nos muestra otra cara en la necesidad que tenemos de cambiar la dirigencia gremial. A ver, ¿por qué digo esto? El propio partido de gobierno ha utilizado muchas veces al sindicalismo para desestabilizar políticamente a gobiernos, independientemente de las reivindicaciones gremiales. Alfonsín tuvo 13 paros, y por supuesto ninguno en las motivaciones que hoy tendrían para hacer paro. Yo veo que algunos gremios no se han adherido al paro porque arreglaron con el gobierno. Eso es ser carnero. Eso es ser carnero.
porque yo creo que los que arreglaron con el gobierno y no van al paro tienen y sufren las mismas consecuencias por las que se hace el paro. Lo dice por Roberto Fernández, entre otros. Por los que, al que le toque, al que le quepa el sayo, que se lo ponga, ¿no? Pero también es cierto que los que promueven el paro tienen una intencionalidad política, ¿verdad? Sí, claro. Y yo quiero otra dirigencia gremial que no esté sometido a un partido, mucho menos al partido de gobierno, que no sea funcional o antifuncional un gobierno por cuestiones políticas, que no se eternicen en las conducciones, que alguna vez también ellos tengan que hacer una declaración jurada como hacen los jueces, los legisladores, los intendentes. Hablando de declaraciones juradas, ¿cree que Martín Bussi puede tener cuentas en el exterior a nombre de su esposa? Él lo ha admitido por lo menos, ¿no? No es que yo crea, él lo ha admitido. Él dice que la investigación de la AFIP es fruto de que no convalida la nueva ley petrolera que el gobierno quiere. A ver, yo no sé si en este caso será así, se siente un perseguido, digamos. Pero mire, que la AFIP se ha prestado a este tipo de maniobras, yo le doy un caso de mi provincia, si usted quiere, para que vea cómo se maneja la AFIP. A ver, cuando Das Neves asumió como gobernador en el año 2003, meten preso al presidente de la Unión Cívica Radical por evasión fiscal agravada. Hubo 2 personas en el país que tuvieron prisión por evasión fiscal agravada. Uno el presidente del partido, el otro el periodista García. No el del programa, no me acuerdo el nombre de pila ahora. No Roberto García, claramente. Sí. Bueno, hubo 2 casos. Das Neves, que había estado en la aduana y conocía a la gente de la AFIP, eso está en la causa, no es que lo digo yo, si ustedes van a mirar la causa, lo van a ver, en la causa la gente de la AFIP declara cómo Das Neves pidió que le hicieran la denuncia y que él se encargaba de que el juez lo metiera preso. Eso está en la causa, ¿eh? O sea, que la AFIP se presta a este tipo de maniobra, a mí no me cabe ninguna duda. Ahora, en el caso del presidente de la UCR, terminó absuelto sin que el fiscal lo acusara. En el caso de Bussi no sé cómo va a terminar. ¿Y usted lo cree plausible de haber desviado fondos de la política en beneficio personal? Y a ver, mire, vender artesanías y que la venta de artesanía me dé para poner $1.200.000 en un paraíso fiscal es medio inexplicable, ¿no? Pero eso porque la empresa de la mujer... Se dedica a vender artesanías. No importa ni exporta automotores, no vende soja, no vende vinos de calidad, artesanías. Las mismas que venden en San Telmo. Si Vudú va al Senado el próximo miércoles y quiere presidir la sesión para aprobar la ley de abastecimiento y efectivamente la ley de bono soberano, digamos, como, bueno, se considera que va a ocurrir, digamos. ¿Cuál va a ser el planteo de la oposición? Ya lo dijimos, ya lo anticipamos el otro día cuando él estuvo presente, que si vuelve a presidir las sesiones nosotros volveremos a hacer planteos de la inconveniencia de que él esté en la presidencia. Pero no se levantan, no se retiran, darán el Yo debate. Creo que esta pelea tenemos que darla, es decir, yo lo vuelvo a repetir, mi posición personal es que nosotros ejercemos un mandato, Paulino, no es que estamos ahí. Senador, la última. Usted dijo entonces, a ver, lo que le están diciendo a los bonistas de cara a la sesión del miércoles es cambiar de domicilio de pago y que vengan y cobren la plata acá. Así es. Y el que no quiere venir no sé dónde va a ir a cobrar. Ese es el otro tema. Por eso digo, algunos que ya habían arreglado con el Estado el cobro de los bonos y habían arreglado un agente de pago, al revocarse el poder al agente de pago y si no aceptan venir a la Argentina, seguramente van a entrar en default. Otro default vamos a tener. Argentina, en consecuencia, ¿usted cree que podría estar obligando a muchos que no están litigando a litigar? Y seguramente vamos a terminar en esto. Seguramente vamos a terminar en esto. O sea que habría un default de segunda generación. Así es. Así es. Si no encontramos quien les pague y que lo acepten, va a ocurrir esto, ¿no? Es decir, y el argumento, voy a los argumentos que utilizan, ¿quién no va a venir a cobrar? Eso fue lo que dijeron. ¿Y quién no va a querer venir a cobrar? Cuando sabemos que los bonistas los que le conviene no es cobrar, sino seguir cobrando renta. Senador Cimadevilla, gracias. Hasta la próxima. Ha sido un gusto para mí. Muy gentil. Mario Cimadevilla, el senador de la Unión Cívica Radical, hombre de la provincia de Chubut, aquí con nosotros.